consulto a la actividad prevista para esta semana en el Congreso Nacional, porque habrá muchas reuniones de comisiones a propósito de proyectos que impulsa el oficialismo y que tienen por parte de la oposición, en algunos casos rechazo negativa plena y en otros, bueno, ahí está la negociación. Verónica Urriela-Beitia, ¿qué tal? Buen día, Buen Silvi. día. Bueno, intensa, sí, la actividad de esta semana en el Congreso. En principio hay que hablar de la ley de emergencia COVID, este proyecto que presentó el oficialismo, ya tiene dictamen de comisión de Asuntos Constitucionales y de Salud. Debería tratarse esta semana en el recinto porque sabemos, estamos ya ahora sí en tiempo de descuento. El próximo viernes 21 de mayo vence el decreto de necesidad de urgencia que está vigente hoy y que establece las restricciones en el contexto de la segunda ola de coronavirus. Pero si todo sigue así se podría prorrogar, ¿no? Porque los números, si bien todos dicen que están amesetados, esa meseta es muy alta. Esa meseta es muy alta, es cierto que la ocupación de camas de terapia intensiva es preocupante, que el ritmo de los contagios es muy preocupante y lo otro que está definido en este proyecto y es a lo que le presta atención y mucha el gobierno nacional es a la cantidad de contagios cada 100.000 habitantes. Claro. Estos criterios que sabemos, criterios específicos, científicos que se definen en este proyecto de ley, son los que se tendrían que implementar en caso de que se encienda la alarma. Hablamos de 4 categorías, la categoría de riesgo bajo, medio, alto y de alarma, que es precisamente la que más debate genera. ¿Por qué? Porque en principio le da facultades al gobierno nacional y a los gobernadores para, por ejemplo, suspender la presencialidad escolar y también otras actividades económicas que puedan tener repercusión, obviamente, en la situación sanitaria. Alberto Fernández anoche en una entrevista a un canal de noticias, AC5N, les dijo que tenía que, o tuvo que acudir directamente a un proyecto de ley porque de otra manera no había alternativa y que las restricciones habían mostrado una baja de contagios en aquellos lugares donde se aplicaron. No mencionó en ningún momento ni Ciudad de Buenos Aires ni Provincia de Buenos Aires. Pero sí sabemos, Silvia, que este claro, proyecto de ley es la derivación del conflicto que hubo concretamente entre el Gobierno Nacional y la Ciudad de Buenos Aires por las clases presenciales, la presentación en la justicia y el fallo de la Corte Suprema. Lo que busca el gobierno es evitar precisamente que las decisiones de política sanitaria en el marco de una situación excepcional y en el contexto de la pandemia deriven finalmente en otra presentación judicial. Claro. Que otros distritos o la misma Ciudad de Buenos Aires pueda recurrir, en este caso, a la Corte Suprema de Justicia, como ocurrió, precisamente para frenar medidas que para el gobierno son fundamentales para contener el ritmo de los contagios, pero además evitar lo que nadie quiere que ocurra, que es que colapse precisamente el sistema sanitario y que falten camas en terapia intensiva. Pero hay otro proyecto que también en el Congreso Nacional tiene allí en vilo uno atado a otro. ¿Por qué? Claro. Porque empiezan las negociaciones también. También hay negociaciones por el proyecto de emergencia COVID, obviamente. De la oposición, ya hemos dicho, ha reiterado que lo va a rechazar, consideran que son facultades extraordinarias. Sí, es cierto que Juntos por el Cambio no ha propuesto una alternativa al proyecto de ley para gestionar la pandemia, ¿no? Pero bueno, en principio, Juntos por el Cambio rechaza esta iniciativa, como en realidad apoya la postergación de las elecciones, esto de postergar un mes el cronograma electoral, en vez de en agosto las primarias que sean en septiembre y en vez de octubre las elecciones legislativas que sean en noviembre. Ahora, Juntos por el Cambio ata este proyecto al otro proyecto que encendió el alerta en la oposición, que es el de los cambios en la Carta Orgánica del Ministerio Público Fiscal, la llamada Ley del Procurador. Desde Juntos por el Cambio hubo una reunión de urgencia, así la anunciaron a través de las redes sociales, la mesa de conducción unidas, precisamente todas las líneas internas rechazando este proyecto. Estuvo Macri. Estuvo Macri, exactamente, estuvo Mario Negri, que fue el que convocó a esta reunión. Bueno, los dirigentes de Juntos por el Cambio que ya conocemos, Patricia Bullrich, María Eugenia Vidal, Horacio Rodríguez Larreta. Bueno, la conducción de Juntos por el Cambio está rechazando esta modificación en el Ministerio Público Fiscal, que sabemos ya tiene media sanción este proyecto, ahora tiene que pasar por la Cámara de Diputados. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, en principio este rechazo está vinculado con los cambios en la
forma de designar al procurador. La ¿Saben cantidad qué? de votos, ¿no?, que se necesitan para designar al nuevo procurador. Exacto. El procurador hoy, Eduardo Casal, es interino. Es interino hace ya más de 3 años y medio. Fue designado en 2017, pero sabemos que el interinato tiene que tener su fin, precisamente cuando sea designado el procurador a través de los votos en el Senado. Esta modificación lo que establece es que en vez de ser con 2/3 de los votos en el Senado, sea con mayoría simple. Además, le pone un límite al mandato del procurador, que no sea vitalicio, sino que sea por 5 años. Bueno, Juntos por el Cambio lo que está remarcando es que esto es una avanzada de Cristina Kirchner sobre la justicia. Volvieron a hablar de impunidad, ¿no? Hablaron de que esta reforma del Ministerio Público Fiscal apunta a eso, apunta a la impunidad. Hablan de impunidad, hablan de libertad, hablan de la democracia, de la República, pero lo concreto es que hace 3 años y medio que en la Argentina el procurador es interino y que no hay acuerdo entre las diferentes fuerzas políticas para avanzar precisamente con la designación, sea Rafecas, el candidato del oficialismo en su momento, o sea otro. Martín Soria, el ministro de Justicia, dijo que no descartaba que pudieran presentar otro postulante, otro pliego para ver si finalmente hay acuerdo. Pero a través de las redes sociales se manifestaron estas posturas, ¿no? Exactamente. Vamos a compartir cómo, bueno, los dirigentes de Juntos por el Cambio cuestionan entonces este proyecto de cambios en la ley del Ministerio Público Fiscal. Desde Juntos por el Cambio rechazamos fuertemente el intento del oficialismo de aprobar la reforma de la ley de fiscales del país. Quieren quedarse con la justicia y la libertad de los argentinos y no lo vamos a permitir. Todo tiene límites y los nuestros son la libertad y el futuro. Es contundente el posteo de Patricia Bullrich, la presidenta del PRO, y también muy contundente Mario Negri. Recién terminamos la reunión de Juntos por el Cambio, rechazamos la reforma del Ministerio Público porque no responde a las urgencias que tiene la sociedad. El kirchnerismo quiere borrar a los fiscales independientes, quitarle la libertad a los argentinos y lograr impunidad. Allí El posteo está la palabra que repitieron desde el día de ayer, ¿no? Terminado el Zoom, todos los integrantes del Juntos por el Cambio. Sí, en principio hay que observar con detenimiento un dato. La Constitución argentina dice que el procurador tiene que ser designado por acuerdo del Senado. El tema es que no dice la Constitución si es con mayoría simple o si es con 2/3 de los legisladores. Esto por un lado, con lo que no sería anticonstitucional. Por ese motivo no hay ninguna referencia en las publicaciones de Juntos por el Cambio en este sentido. Sí es cierto, insisto con esto, que el procurador es interino y el interinato tiene el límite temporal de los acuerdos políticos para avanzar con la designación de quien debe ejercer ese rol, que es muy importante. Ahora, embrollados en esto de la libertad, la democracia, lo concreto es que el proyecto no avanzaría en principio si no es con la voluntad de algunos legisladores de la oposición, pero no de Juntos por el Cambio, que ya está rechazando absolutamente esta iniciativa. Sí es cierto que Daniel Rafecas, el candidato cuyo pliego está presentado en el Senado, dijo claramente que si hay modificaciones en la designación de los votos necesarios para la designación del procurador, él se corría de la postulación. La incógnita es si el gobierno presentará otro pliego para ver si finalmente es posible tener un procurador designado con acuerdo del Senado y no un interinato eterno. Gracias, Vero.